Joan Manuel Serrat no era solo un cantante. Era un poeta, un filósofo, un narrador de verdades escondidas en las esquinas del alma. Su voz acariciaba el corazón de generaciones enteras, mientras sus letras nos enseñaban a amar, a recordar, a resistir. Hoy, el mundo llora su partida repentina, su adiós silencioso, casi irreal. Joan Manuel Serrat ha muerto en su hogar, en su refugio, rodeado de libros, memorias y canciones que jamás envejecerán. Y con él, se apaga una de las luces más cálidas de la música en lengua castellana y catalana. Nacido en el barrio de Poble Sec, en Barcelona, en 1943, Serrat fue un hombre forjado por la posguerra y por la necesidad de decir lo que muchos callaban. Su infancia estuvo marcada por los ecos de un país roto, donde la libertad se escondía tras las cortinas y las canciones se murmuraban en voz baja. Su padre, un anarquista catalán, y su madre, una mujer andaluza de carácter fuerte, moldearon en él una mirada amplia, compasiva y rebelde hacia el mundo. Su carrera comenzó en los años 60, cuando decidió unir la poesía con la música, y transformar cada canción en un manifiesto. Desde Mediterráneo hasta Lucía, desde Cantares hasta Penélope, cada una de sus composiciones se volvió una fotografía emocional de la vida cotidiana, un espejo donde el pueblo podía verse reflejado. Su forma de narrar era directa, tierna, a veces dolorosa. Cantaba al mar como si fuera un hermano, al amor como si fuera una patria, a la muerte como si fuera una vieja amiga. Pero Serrat no era solo canciones. Era conciencia. Era dignidad. En plena dictadura franquista, se negó a cantar en castellano en Eurovisión porque quería representar a España en catalán, su lengua materna. Fue censurado, perseguido, exiliado. Y aún así, nunca se rindió. Su guitarra siguió sonando, incluso en el exilio, como una promesa de libertad. Sus canciones se convirtieron en himnos clandestinos, en refugios del alma, en actos de resistencia. Durante décadas, su voz acompañó momentos claves de la historia española y latinoamericana. Estuvo presente en la transición democrática, apoyó causas sociales, denunció injusticias. En Argentina, Chile, México, Colombia, fue recibido como un profeta de la palabra cantada. No solo llenaba teatros, llenaba corazones. Y en cada país que pisaba, encontraba hermanos, luchas similares, dolores compartidos. Con los años, Serrat se convirtió en un símbolo. No solo en España, sino en toda América Latina. Su obra trascendió fronteras, generaciones e ideologías. Su forma de contar historias, de cantar al amor, a la muerte, a la memoria, se convirtió en un patrimonio emocional colectivo. En las aulas, se analizaban sus letras como se estudian los poemas de los grandes autores. En los bares, se cantaban sus versos como si fueran propios. Y en los hogares, se guardaban sus discos como tesoros. Y aunque en 2022 anunció su retirada de los escenarios, nadie estaba preparado para este desenlace. Era una mañana cualquiera cuando la noticia comenzó a circular tímidamente por los medios: Joan Manuel Serrat había sido hallado sin vida en su casa de Barcelona. Al principio, nadie lo creyó. ¿Cómo podía desaparecer alguien tan esencial, tan eterno? Pero pronto, el silencio confirmó lo que el corazón no quería aceptar. El cantor había partido. No hubo ambulancias ruidosas, ni titulares escandalosos. Solo un susurro triste que se fue expandiendo por las redes, por las radios, por los labios de quienes lo amaban. Falleció mientras dormía, según informaron fuentes cercanas a la familia. Una muerte serena, sí, pero devastadora. El país entero quedó paralizado. Las calles de Barcelona se llenaron de flores, de velas, de gente cantando para la libertad, esa canción eterna que compuso sobre los versos de Miguel Hernández. El gobierno decretó 3 días de luto oficial. Los teatros apagaron sus luces. Y en cada hogar, una lágrima cayó al escuchar de nuevo su voz. Los medios repitieron sus entrevistas más icónicas, sus actuaciones más sentidas. Las redes se inundaron de vídeos, de homenajes, de fotografías compartidas con devoción. Incluso los más jóvenes, aquellos que quizás solo lo conocían de nombre, se sintieron parte del duelo. Porque Serrat no hablaba a una generación. Hablaba a la humanidad. ¿Y qué decir de sus amigos, de sus compañeros de generación? Joaquín Sabina escribió: «Se ha ido mi hermano del alma. Sin él, el mundo suena más sordo, más gris».
Ana Belén, visiblemente emocionada, solo pudo susurrar: era nuestra brújula, nuestro faro. Incluso quienes alguna vez lo criticaron, reconocieron la magnitud del vacío que dejaba. Pero quizás lo más conmovedor fue el testimonio de su esposa, Candela. En una carta abierta, publicada horas después del fallecimiento, escribió: Joan se fue como vivió, en paz, rodeado de sus libros, con su gato dormido a los pies, y un cuaderno de letras a medio escribir. No le temía a la muerte. Le temía al olvido. Pero créanme, mientras exista una sola guitarra en este mundo, nadie podrá olvidarlo. El funeral se celebró en la intimidad, como él lo habría querido. Sin cámaras, sin discursos pomposos. Solo música, flores y un último aplauso que pareció no tener fin. Días después, una multitud espontánea se congregó frente al Palau de la Música Catalana. Miles de voces se unieron para cantar Mediterráneo. Fue un momento sagrado. Un himno. Un adiós colectivo. En los días siguientes, sus discos volvieron a encabezar las listas. Las radios le dedicaron programas especiales. Las escuelas organizaron jornadas de lectura sobre sus letras. Y un movimiento popular comenzó a recolectar firmas para rebautizar una plaza en Barcelona con su nombre. Porque todos sabían que Serrat merecía estar allí, en el corazón de su ciudad, por siempre. Y aún así, queda tanto por decir. Porque Joan Manuel Serrat no murió del todo. Vive en cada joven que descubre sus canciones por primera vez. En cada abuelo que recuerda un amor perdido al son de Lucía. En cada lucha por la libertad, donde su voz resurge como un llamado a no rendirse. Su legado es incalculable, inabarcable, inextinguible. Él mismo lo dijo una vez: lo importante no es que me escuchen, sino que mis canciones les hablen. Y vaya si lo lograron. Sus canciones nos hablaron. Nos hablaron de las cosas simples, de los dolores profundos, de los sueños imposibles. Nos hicieron mejores. Su partida nos recuerda la fragilidad de los ídolos humanos, pero también la inmortalidad de los artistas verdaderos. Aquellos que no solo cantan, sino que nos enseñan a vivir. Hoy el cielo tiene un nuevo trovador. Uno que quizás ya está componiendo con Leonard Cohen, cantando con Mercedes Sosa, sonriendo con Antonio Machado. Porque si algo queda claro es que Joan Manuel Serrat no pertenecía a este mundo. Era de otro tiempo. De otro universo. A los que aún sentimos el nudo en la garganta, solo nos queda agradecer. Gracias, Serrat, por hacernos más humanos. Por enseñarnos que la belleza puede estar en un verso sencillo, en una guitarra tímida, en una historia contada con amor. Y mientras haya una guitarra que suene, mientras haya un niño que escuche, mientras haya un corazón dispuesto a sentir, Serrat seguirá aquí. En el viento, en el mar, en la memoria. Eternamente. Porque su voz, aún en el silencio, sigue cantando. Sigue haciéndolo en los rincones más insospechados, en la vieja radio de una abuela andaluza que cada tarde pone aquellas pequeñas cosas mientras cose en su balcón, en el altavoz de una librería en Valparaíso donde un joven poeta descubre por primera vez Romance de Curro el Palmo y queda paralizado, conmovido por la historia de un amor imposible. Sigue en los hospitales donde enfermeras tararean Tu nombre me sabe a hierba para calmar el miedo de los pacientes. Sigue en los trenes, en los taxis, en los estadios vacíos donde alguien recuerda una estrofa suya como quien invoca un conjuro contra la tristeza. Serrat está vivo en el suspiro de quienes aún esperan justicia, en la voz de quienes defienden su identidad, en las manos de los que siembran poesía en un mundo cada vez más áspero. Porque su obra no solo nos entretenía, nos transformaba. Nos hacía más sensibles, más conscientes, más humanos. Su muerte, en ese sentido, no fue un final. Fue una semilla. Una semilla que ya está germinando en cada guitarra que se afina con emoción, en cada aula donde un profesor comparte sus letras con respeto casi litúrgico, en cada lágrima que rueda por la mejilla de quienes creyeron que ya no podían llorar. Y quizás, sin que lo notemos, ya están haciendo el próximo Serrat. Tal vez no con su voz, ni con su estilo, pero sí con su coraje. Con su manera de mirar al mundo desde el costado de los invisibles. De escribir con ternura sobre las heridas. De cantar como si cada palabra fuera un abrazo. Su legado trasciende el arte. Es un legado ético, espiritual. Nos enseñó que ser artista no es solo una cuestión de talento, sino de compromiso.
Que cantar sin decir nada es un acto vacío. Que la belleza debe ir siempre de la mano con la verdad. Y que en tiempos de ruido, la dulzura es una forma de resistencia. Lo que hizo Serrat por nuestra lengua, por nuestras memorias colectivas, es irrepetible. Revitalizó la poesía de Antonio Machado, de Miguel Hernández, de Benedetti, dándoles una segunda vida, una voz nueva. Elevó la canción popular a la altura de la literatura. Hizo de la música un refugio donde pensar, amar, protestar, recordar. Hoy, mientras muchos artistas miden su éxito en cifras, Serrat nos recuerda que la eternidad se mide en emociones. En esos segundos en los que una canción nos arranca un suspiro, un recuerdo, un estremecimiento. Él no necesitó luces estridentes ni artificios. Solo le bastaban una silla, una guitarra y el alma abierta. Así se enfrentaba al mundo. Así nos conquistó. Y ahora, en esta ausencia que pesa como un invierno largo, solo nos queda volver a él. Volver a sus discos, a sus versos, a sus entrevistas cargadas de sabiduría sencilla. Releer sus pensamientos sobre el amor, la política, la infancia, la vejez. Y entender que lo que perdimos no fue solo un artista, fue una brújula moral. En los próximos días, habrá homenajes, reportajes especiales, recopilaciones, premios póstumos. Pero lo más importante ocurrirá en silencio, en cada corazón que, al escuchar una de sus canciones, sienta que algo dentro se ilumina. Que una puerta se abre. Que el alma respira. Quizás, desde el otro lado de la vida, Serrat nos observa con una media sonrisa. Quizás está escribiendo nuevos versos, esta vez para el viento. Quizás ya sabe lo que hay más allá del mar, como cantó tantas veces. Y aunque no podamos seguirlo, al menos tenemos su voz como brújula. Su música como mapa. Su memoria como abrigo. En los últimos meses de su vida, Joan Manuel Serrat ya no era el trovador alegre que durante décadas llenó los teatros con su voz y sus palabras. El hombre que tantas veces había cantado a la esperanza, al amor, a la tierra y al alma humana, se encontraba cada vez más abatido, rodeado por un silencio que le resultaba más pesado que cualquier aplauso perdido. A medida que los años avanzaban y el cuerpo comenzaba a fallarle, su mirada se volvía más distante, más cargada de melancolía. Ya no era solo el paso del tiempo lo que lo afectaba, sino una cadena de dolores que comenzaban en lo más íntimo, la familia. Para Serrat, la familia había sido siempre un refugio, un lugar donde encontraba sentido entre gira y gira, entre escenario y escenario. Pero con el tiempo, ese refugio se fue desmoronando silenciosamente. Algunos lazos se rompieron, otros simplemente se enfriaron con los años. Las ausencias se multiplicaron. Amigos entrañables se fueron para siempre. Incluso en los encuentros familiares, su presencia parecía ya no tener el mismo brillo. Él lo sentía, aunque pocas veces lo decía. Sonreía para no preocupar, hablaba con ternura para no revelar el peso de su tristeza. Pero en sus diarios personales, en los papeles que dejó sin intención de que nadie los leyera, había palabras que dolían: estoy rodeado, y sin embargo, me siento solo. La enfermedad fue otro golpe que se sumó a su desconsuelo. Años atrás había vencido al cáncer con valentía, con una entereza que admiraron miles de seguidores. Pero después de eso, su salud comenzó a resquebrajarse lentamente, como un cristal agrietado que en cualquier momento podía romperse por completo. Dolencias respiratorias, debilidad física, agotamiento crónico. El cuerpo ya no respondía con la misma energía de antes. Los médicos lo visitaban con regularidad, y aunque nadie hablaba de una recaída fatal, Serrat intuía que su final estaba más cerca de lo que todos querían creer. Se miraba al espejo y a veces no se reconocía. Se escuchaba cantar en grabaciones antiguas y sentía que esa voz pertenecía a otro hombre, uno que ya no existía. En su casa de Barcelona, donde finalmente encontró la muerte de forma repentina, Serrat pasaba largas horas en silencio, sentado junto a la ventana, mirando sin ver. A pesar de que su esposa y su hijo intentaban acompañarlo en todo momento, había un abismo invisible entre él y el resto del mundo. Las tardes eran largas, los recuerdos se acumulaban como fantasmas, y el peso de su propia leyenda le resultaba a veces insoportable. ¿De qué servía haber sido un ícono si ahora su corazón palpitaba con tristeza? ¿De qué servía haber escrito versos que cambiaron vidas si él mismo no encontraba consuelo en las palabras?
Su muerte, acontecida de forma repentina en la tranquilidad, o tal vez en la cruel indiferencia, de su hogar, dejó una estela de silencio y consternación. Nadie se lo esperaba, aunque muchos sabían que ya no era el mismo. Se fue sin escándalos, sin titulares llamativos, sin despedidas multitudinarias. Solo un suspiro, una ausencia, una cama vacía. Fue su cuerpo quien primero se rindió, pero su alma ya había comenzado a marcharse mucho antes. El dolor por las pérdidas familiares, el declive de su salud, el olvido paulatino de la industria y el eco de una vida marcada por la sensibilidad y la lucha, lo habían desgastado más que cualquier enfermedad. La prensa habló de muerte natural, pero quienes lo conocieron en la intimidad saben que fue una muerte también emocional. Serrat había dejado de luchar, había dejado de escribir, de componer, de soñar. Era como si, en el fondo, ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir, y el mundo simplemente se hubiese quedado demasiado ruidoso para un poeta cansado. En las horas siguientes a su partida, su casa se llenó de flores, de llamadas, de homenajes. Pero nada de eso podía borrar la tristeza profunda que lo había acompañado en sus últimos días. Serrat murió rodeado de admiración, sí, pero también envuelto en una melancolía que pocos lograron ver. Fue la melancolía de un hombre que dio todo de sí a la música y al arte, y que al final solo deseaba un poco de paz, un poco de cariño genuino, un poco de compañía que no dependiera de la fama ni del pasado. Su vida, aunque brillante, fue también un reflejo de la fragilidad humana. Su legado quedará para siempre, pero su final nos recuerda que incluso los más grandes sienten el peso de la soledad, la enfermedad y la tristeza. Joan Manuel Serrat se fue como vivió, con discreción, con profundidad, y con una sensibilidad tan grande que terminó por consumirlo lentamente. Su historia no terminó con una canción, sino con un susurro lleno de dolor, digno de un poeta que amó demasiado la vida como para irse sin antes llorarla en silencio. En medio de un mundo cada vez más acelerado, donde las emociones suelen perderse entre las prisas y las noticias efímeras, la partida de Joan Manuel Serrat nos recuerda la urgencia de detenernos y sentir. El trovador eterno, el poeta de nuestras almas, se ha ido. Y no lo ha hecho entre luces y fanfarrias, sino en el silencio profundo de su hogar, como si su adiós fuera una última canción dedicada solo a quienes aún saben escuchar con el corazón. Joan Manuel Serrat no fue solo un cantante. Fue el reflejo de varias generaciones. Con su voz cálida y su mirada llena de humanidad, supo cantar a la tierra, a la libertad, al amor y también al dolor. Fue un puente entre la belleza del lenguaje y la crudeza de la vida. Y ahora, al saber que su luz se apagó repentinamente, sentimos cómo se nos desgarra algo dentro. Porque con su ausencia, también se va una parte de nosotros. Serrat vivió con una intensidad única, con una sensibilidad que pocas veces vemos en el mundo del espectáculo. Pero también sufrió. En los últimos años, su salud se fue deteriorando, su cuerpo se volvió frágil, y su alma comenzó a hablar con silencios que solo los más cercanos sabían interpretar. Aunque estuvo rodeado de amor, muchos aseguran que también lo acompañó una tristeza sutil, un vacío que ni los recuerdos más bellos pudieron llenar por completo. Su muerte, en la intimidad de su hogar, nos golpea por su sencillez y su dolorosa verdad, incluso los más grandes también se quiebran. No hubo cámaras ni grandes despedidas en ese instante final. Solo un último respiro, un último pensamiento quizás dirigido a sus seres queridos, a sus canciones, o tal vez a la vida misma, esa vida que tanto cantó y que, finalmente, se le escapó entre las manos. Hoy, más que nunca, es momento de mirar a Serrat no solo como el ídolo, sino como el ser humano. El hijo, el esposo, el padre, el hombre que sintió, que cayó, que se levantó, que envejeció y que, como todos nosotros, solo buscaba un poco de paz. Abramos el corazón y brindémosle el homenaje que merece, no con lágrimas de despedida, sino con gestos de amor, comprensión y gratitud. Amemos más. Abracemos a quienes aún tenemos cerca. Escuchemos sus canciones no solo con los oídos, sino con el alma. Recordemos que detrás de cada artista hay una persona real, vulnerable, que necesita cariño tanto como nosotros. Joan Manuel Serrat nos dio su vida entera a través de su arte. Ahora es nuestro turno de devolverle ese amor, manteniendo viva su memoria con respeto, ternura y un profundo sentido de humanidad. Gracias, Serrat. Te debemos más de lo que imaginas. Que tu viaje sea ligero, y que allá donde estés, sientas el calor inmenso de todos los corazones que hoy laten por ti.
Joan Manuel Serrat, el hombre que con su guitarra y sus versos nos enseñó a amar la vida, se ha marchado. Su partida, tan inesperada como dolorosa, ocurrió en la intimidad de su hogar, lejos del bullicio de los escenarios, pero dejando una huella profunda en millones de corazones. A lo largo de su carrera, Serrat no solo cantó, narró emociones, denunció injusticias, acarició heridas colectivas y propias. Y ahora, ese silencio que ha dejado su ausencia retumba con fuerza. Su vida fue una sinfonía de pasión, compromiso y ternura. Desde sus primeros pasos en la música en los años 60, pasando por sus valientes posicionamientos durante las épocas más duras de censura en España y América Latina, hasta sus despedidas cargadas de emoción, Serrat fue mucho más que un artista, fue un referente moral y emocional. Su sensibilidad no tenía fronteras, y cada canción suya era como una confesión, una caricia al alma. Sin embargo, tras el retiro oficial de los escenarios, algo cambió en su mirada. Muchos aseguran que en sus últimos tiempos, Serrat vivía en una calma melancólica. Su salud se volvió delicada, su energía ya no era la misma, y los días pasaban en un lento vaivén de recuerdos y silencios. Aunque rodeado del amor de los suyos, el artista parecía dialogar constantemente con su pasado, con sus fantasmas, con todo aquello que alguna vez lo inspiró y también lo quebró. El desenlace fue repentino. Una mañana, simplemente no despertó. No hubo hospital ni avisos previos. Solo la noticia desgarradora de que Joan Manuel Serrat ya no estaba entre nosotros. Y el mundo se volvió un poco más gris. Porque con él no solo se fue una voz, sino una forma de mirar la vida con poesía y coraje. En estos momentos de tristeza, más que nunca, necesitamos abrazar su legado. Escuchar sus canciones, releer sus letras, compartir su arte con las nuevas generaciones. Pero también, es momento de reflexionar sobre lo efímero de la vida, sobre la importancia de valorar a quienes tenemos cerca, y sobre lo necesario que es amar con profundidad mientras se pueda. Mano blanca indicando hacia la derecha si te ha conmovido esta historia, si alguna vez una canción de Serrat te hizo pensar, llorar o sonreír, te invitamos a apoyar nuestro canal Noticias Famosas. Aquí te traemos historias humanas, emotivas, reales, que merecen ser contadas con respeto y sensibilidad. Campana, suscríbete ahora a Noticias Famosas y acompáñanos en este viaje por las vidas de quienes marcaron nuestra historia. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Gracias por estar aquí. Gracias por recordar a Serrat con nosotros.